Bienvenidos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a hablar acerca de UseContext. Vamos a ver qué es UseContext, cómo se usa, cómo funciona, cómo se come y un ejemplo práctico para que puedan chequear cómo implementarlo en una aplicación con React.js. Así que comenzamos. Primero que nada, UseContext es un hook de React.js muy simple para poder acceder al contexto global, para poder pasar datos entre componentes que no necesariamente tienen que estar en la misma jerarquía. Vamos a ver un poco más a detalle adelante. Básicamente, UseContext usa el renderizado basado en contexto o Context Based Rendering, donde el componente consulta el contexto para renderizar o no cierto contenido. ¿Qué más? El contexto no es más ni menos que un objeto de JavaScript que contiene datos. Estos datos se van a compartir entre los componentes. UseContext en sí, su implementación busca el contexto más cercano en la jerarquía de componentes que tienen al provider. Saca los datos y se los pasa al componente donde estás utilizando UseContext, al componente que llama UseContext. ¿Qué tipo de datos pasamos o qué tipo de datos solemos usar con UseContext? Básicamente puedes enviar cualquier cosa, cualquier objeto de JavaScript, y principalmente su naturaleza viene a ser datos de autenticación, preferencias de usuario, temas o cualquier otro dato global que necesites que esté en varios lugares de tu aplicación. Más o menos la forma de funcionamiento que tiene es el siguiente. Tenemos el UseContext method, la función UseContext, que toma como parámetro el contexto, y dentro de este extrae el provider, verifica si tiene un valor y si es que lo tiene, lo retorna al componente que lo ha llamado. ¿Cómo funciona en React.js? Lo vamos a partir en tres pasos. El primero de create. Cuando empiezas a implementar UseContext, empiezas a implementar contextos en tu aplicación, básate en esos tres pasos. Primero crea, luego provee y luego usa. Así que primero creas tu contexto, usas la función createContext que te va a devolver el provider y el consumer, pero bueno, en este caso solamente vamos a usar el provider, y esto va a ser un componente. MyContext es un componente, así que por eso lo colocamos en letra capital, mayúscula. Y ahora vamos a crear nuestro provider, que va a ser un high order component, un componente que va a tomar como parámetro otro componente para envolverlo, y al envolverlo también internamente en este provider vamos a pasarle el valor que queremos compartir como contexto. Entonces aquí va a ser nuestro valor. MyValue puede ser cualquier valor, un objeto. En este caso estamos usando un string, puede ser cualquier primitivo, arreglos, objetos, números, booleanos, etc. Y vamos a retornar el contexto que has creado arriba, myContext, la propiedad provider y el atributo value, pasándole el valor que quieres compartir. Envuelves al children, que es tu otro componente que está siendo envuelto. Lo envuelves ahí y esto es lo que vamos a exportar también. Export default myProvide. Con esto ya hemos creado. Ahora vamos a proveer. ¿Cómo proveemos en nuestro index? Envolvemos nuestra aplicación dentro de este provider que hemos exportado justo ahora, y ahora vamos a usar dentro de cualquier componente que necesite usar o acceder al contexto. Vamos a llamar al hook UseContext y le vamos a pasar este contexto que es exportado aquí arriba, myContext. Con esto ya tenemos el valor. Así de fácil, así de sencillo, señores. Algo muy usual es que al pasar propiedades entre varios hijos o varios componentes anidados, tenemos la necesidad de pasarle alguna propiedad de forma innecesaria a componentes intermedios que no utilizan esa propiedad, solamente la van pasando, la van puenteando hasta alguno de los componentes hijos que tengan que sí necesite esa propiedad. Este es un problema que lo soluciona UseContext de forma sencilla, ¿no? Usando el contexto directamente en Profile Forum. Y vamos a ver un ejemplo ahora. Entonces, hasta ahí es la teoría. Ahora vamos a ver un ejemplo sencillo, un ejemplo en donde tenemos una aplicación que tiene una cabecera, ¿no? Que va a ser nuestro header component, tiene un botón, nuestro add node component, y tiene una lista de notas. Estas notas va a ser nuestra node list component. Cada una de estas notas es un componente, node component, que tiene un contenido y tiene un botón para borrar esa nota. Este es el árbol, esta es la aplicación con tres componentes, header, add node y node list, y esta node list con un componente node que se va a iterar con un map, y tiene un botón de delete node que va a ser otro componente, y bueno, también tiene el contenido, ¿no? Entonces este es el árbol, acuérdenselo. Ahora vamos a ir a Code Sandbox y vamos a ver la implementación muy rápido. Así que allá vamos, señores. Estamos acá en Code Sandbox. Vamos a iniciar un nuevo sandbox con React.js y vamos a ponerle el nombre de context. Así que recuerdan los tres pasos: create, provide y use. Entonces este es nuestro bloque inicial. Vamos a crear una nueva carpeta que se va a llamar context. Dentro de esta carpeta vamos a crear nuestra nodes context. .js. Ahora vamos a importar nuestro famoso React de React, y después de este vamos a crear nuestras notas. Como las creamos, así de fácil, así de sencillo. Simplemente hacemos
create context de React y le vamos a poner como nombre node context en la línea 3. Ahora ni más ni menos vamos a empezar con nuestra creación del provider, ¿no? Aquí vamos a ir a poner el código de nuestro proveedor. Vamos a retornar la propiedad de node context punto provider. Cerramos, copiamos acá y vamos a cerrarlo acá también. Y chocoplash. Listo. Y aquí adentro vamos a poner props.children. Como recuerdan, este es un high order component. Y ahora a value le vamos a pasar un valor. Value es igual a my value. Y my value va a ser un valor que tenemos aquí. Le vamos a poner, por ejemplo, any value. Ya, así de fácil, así de sencillo. Ahora vamos a exportar. Export default nodes provider y ya estamos listos. Una vez que ya hemos creado, vamos a usarlo. ¿Dónde lo usamos? Tenemos acá nuestra componente app y este app va a utilizar ese contexto. Entonces importamos primeramente nuestro nodes provider y nodes provider va a envolver completamente a nuestra app. Entonces esta app va a ser el children que se va a colocar dentro de el nodescontext.provider. Ahora, app es lo siguiente. Tenemos esto. Vamos a crear acá un componente header. Y este componente header dentro de app lo vamos a tener que crear, porque todavía no existe. Así que lo importamos aquí arriba. Y vamos a tener que crear una carpeta de componentes. Así que components. Y dentro de components vamos a crear nuestro famoso header. Así que allá vamos. Components, nuevo archivo, header.js. Y aquí ya tenemos nuestro archivo header. Listo. Aquí hemos puesto 4 notas. 4 es un valor que todavía no usamos, pero nosotros queremos utilizar el contexto. Así que vamos a ver si es que se puede. Una vez que ya creamos, ya provimos provider, ahora usamos como importamos node context y también utilizamos el hook, el hermoso hook de React llamado useContext. Así que tenemos acá, vamos a verlo de la siguiente forma. Nodes. Vamos a imprimirlo en consola para poder ver el valor del contenido. Recuerden que de aquí dentro del contexto, simple y llanamente hemos enviado un valor anyValue. Vamos a ver qué hay acá. Vamos a borrar esto y vamos a actualizar. Y tenemos acá anyValue, ¿no? 2 veces porque dentro de index estamos utilizando street mode. Si lo borramos y guardamos y actualizamos toda la página, solamente se pone una vez. Pero esto es bueno para tener visión de los errores que aparecen o los horrores. Así que ya tenemos aquí el acceso a nuestras notas y ya tenemos acá nuestro header. Ahora vamos a crear algo más. Vamos a crear un add node button que va a ser también un componente, ¿no? De acuerdo a nuestro árbol. Tenemos acá header, add node y node list, ¿cierto? Tenemos aquí nuestro add node que todavía no lo hemos creado, pero vamos a crearlo en un token. Así que add node aquí y vamos a crear acá un nuevo archivo que se va a llamar addNodes. Así que creamos un nuevo archivo addnode.js y vamos a copiar lo mismo de acá en addNode. Solo que este va a ser addNode. AddNode acá y addNode acá. Y este addNode no va a ser ni más ni menos que un botón. Este va a ser un botón que va a tener atachado un add node para add new node. Listo. Y ya está. ¿Qué más tenemos por acá? Bla bla bla. Listo. Guardamos aquí, guardamos el app, ya tenemos el add node y nos falta escribir el node list. Así que de nuevo vamos a nuestro app.js y vamos a crear acá nuestra node list, que va a ser otro componente, ¿no? El cual a su vez también tenemos que importarlo. Así que lo importamos acá
Y en NodeList vamos a crear el nuevo componente .js. Y ahora nuestro querido y hermoso NodeList va a ser básicamente lo siguiente. Acá sería NodeList. Por ahora va a ser una lista así. Y ya tenemos nuestros componentes creados. ¿Qué más tenemos aquí? Ahora la idea es que al agregar, a darle clic al botón, tenemos que crear una nueva lista. Por ahora, en nuestro contexto solamente estamos pasando cualquier valor, pero nosotros tenemos que tener un arreglo, así que para eso vamos a crear las notas en un arreglo de notas de la siguiente forma. Borramos esto, y lo que vamos a pasar va a ser notas, ¿no? Podemos pasar notas. ¿Qué más? Nuestro anyvalue no lo necesitamos. Así que vamos a tener que tener una forma de agregar notas a nuestro arreglo y de borrar notas. Así que hacemos lo siguiente. Creamos una función addNode que lo que va a hacer es va a agarrar el setNode, que es el setter de este state, que es un arreglo vacío, y le vamos a ir agregando la nota que le pasemos como argumento. Esta nota probablemente sea la nota sería así del siguiente tipo. Nota sería como que un objeto que tiene el contenido y tiene un ID, más o menos así. También queremos eliminar una nota. Si le dan clic al botón de borrar, tenemos que tener la capacidad de borrar una nota. Entonces acá estamos filtrando los que no son, o sea, le pasamos el ID de la nota que queremos borrar y devolvemos, aquí estamos filtrando, devolvemos las que no son de ese ID y esto lo guardamos de nuevo en notas. Y así tenemos estos tres. Ahora tenemos addNode, deleteNode y nodes. Entonces estos tres valores se los vamos a pasar por el contexto. Así que ya tenemos nodes, tenemos deleteNode y tenemos acá también addNode de esta forma. Y ya tenemos esas propiedades. Pero todo esto es un objeto de objetos. Así que sería de esta manera. Y con esto ya estamos pasando tres propiedades: addNode y deleteNode. Ok, entonces cuando utilicemos por ejemplo la función addNode, ¿no? Estamos utilizando acá addNode. Aquí vamos a retornar tres cosas. Una de ellas es addNewNode. Más o menos así. A ver dónde está nuestro contexto. Sería addNode. Listo. Básicamente sería así. Entonces aquí en esta función addNewNode vamos a tener lo siguiente. Por ahora es una función vacía, pero dentro vamos a llamar a addNode. Y como ven, addNode toma los siguientes argumentos. addNode toma una nota y esta nota sería content ID. Así que para addNode vamos a tener que generar content y el ID. Ok, entonces vamos a generar el ID de la siguiente manera. Para generar el ID y para este ejemplo que no es tan complejo, vamos a usar la función date, que nos va a generar un valor numérico aleatorio basado en el tiempo. Y para el contenido vamos a usar ese ID y vamos a poner cualquier cosa, lorem ipsum, y con esto ya agregamos la nota. Con esto estamos todo chévere. Ahora, para el header, que nos va a indicar cuántas notas tenemos, ¿no? Qué cantidad de notas tenemos, simple y sencillamente vamos a hacer lo siguiente. Estas notas ya ahora son de esta forma. Y aquí en lugar de 4 pondríamos nodes.length. No, ahorita hay 0 notas. Este es el arreglo vacío que me devuelve acá. Ya está. 0 notas. Listo, agregamos una nueva nota, 2 notas, 3 notas, pero NodeList sigue estando sin mostrar nada porque no hemos implementado nada aún. Así que nos vamos a NodeList y básicamente NodeList va a tener que utilizar de nuevo, va a tener que utilizar el contexto. Así que vamos a, primero que nada, importar el contexto aquí. Importamos el contexto de NodeContext y lo vamos a utilizar dentro del cuerpo del componente. De esta forma ya tenemos el acceso a las notas. Y ahora una vez que tenemos el acceso a las notas vamos a tener que mostrarlo aquí.
Lo vamos a mostrar dentro de un componente vacío y aquí node list. ¿Y qué cosa va a ser node list? Ni más ni menos que un arreglo de nodes.map, y dentro está la nota, y aquí vamos a devolver nodes. Vamos a tener que crear un nuevo componente llamado node, pero con esto tenemos lo siguiente: un key que va a ser nuestro ID y una nota que va a ser igual a nuestra nota que estamos iterando. Básicamente esto de acá. Y esta nota podemos ponerla en otro archivo, pero lo vamos a colocar acá mismo con node porque no es tan complicado. Listo, esta nota toma, como les digo, como argumento node. Y este ID que dice, ya, este ID viene de node, node.id. Así de fácil, así de sencillo. ¿Y qué más? ¿Qué más tenemos acá? Este componente node te va a retornar, bueno, le vamos a colocar un div, puede ser cualquier otro elemento, colocarlo en div, y va a ser aquí node.content, a ver, más o menos así, node.content, y guardamos. A ver, haremos uno, ahí está, el segundo y el tercero. ¿Qué nos falta? Nos falta agregarle el botoncito de borrar, el botoncito de eliminar, ¿no? Y ahora podemos hacerlo desde acá mismo, pero para mostrar el uso, vamos a colocarle aquí un botón delete node, y a este delete node le vamos a pasar un node ID, así, o simplemente ID, node.id, para que pueda saber de dónde va a borrar. Y este node ID lo vamos a tener que importar también, así que y aquí creamos un nuevo componente llamado deleteNode.js, y en esta node list guardamos y ya está. Ahora, este delete node que todavía no lo hemos implementado, vamos a implementarlo, ¿no? Delete node, listo, y va a ser un button de contenidos. Nice. A ver, ya está, pero a la fecha no funciona. ¿Por qué no funciona? Porque no le hemos agregado ninguna funcionalidad. Entonces vamos a agregársela. Simple y sencillamente vamos a tener que utilizar el contexto. ¿Para qué? Para que, como recuerdan, en el contexto tenemos aquí nuestro add node y delete node. Esta propiedad delete node la vamos a utilizar dentro de delete node. ¿De qué forma? Importamos este contexto y lo utilizamos dentro del cuerpo del componente de la siguiente forma: delete node. Ahora ya tenemos acceso a delete node, y una vez que tenemos el delete node, simple y sencillamente tenemos que atacharle el event handler a este botón, el evento click, delete node y node ID. ¿De dónde viene el node ID? Viene de aquí, ID. Así de fácil, así de sencillo. Guardamos y por si acaso actualizamos acá, borramos estos errores y ya está. Primera nota, segunda nota, tercera nota, cuarta nota, así. Ahora podemos borrarla, en efecto, podemos borrar todas. Ahora, ¿qué tenemos? Tenemos el siguiente árbol, header, add node, node list, node, ya. Y estamos teniendo envuelto nuestra app en nuestro provider y tenemos acceso al valor de todos nuestros componentes, ¿no? Usando useContext. Tenemos delete node, tenemos en el header también las notas, tenemos la lista de notas acá. La lista de notas que tiene acceso al contexto, notas, se lo pasa a sus hijos incluso. Y así. Ahora me despido, no sin antes dejarte una pequeña tareita. Sé que te gusta practicar y parte de aprender es enseñar y también practicar. Entonces, para que practiques, he pensado en ti, mi querido cachimbo. Así que vas a hacer lo siguiente. Actualmente, nuestro botón Add New Notes agrega este texto, Lorem Ipsum, que lo tenemos aquí.
In ad note, lorem ipsum, en latín, para que te exorcices. Lo que tienes que hacer es lo siguiente. Vas a crear una nueva entrada de texto que te va a permitir agregarle texto a esa nota. Esta es tu tarea número 1. Y tu tarea número 2 es agregar un botón adicional a este delete que te permita editar la nota en concreto. Así de fácil, así de sencillo. Vas a practicar y vas a tener un poquito más de manejo de React.js y también del famoso useContext. Así que amigos, eso ha sido todo por hoy. Suscríbanse al canal, denle like y bueno, síganme en mis redes sociales que están aquí abajo. Un abrazo para todos, cuídense mucho, nos vemos a la siguiente. Peace out.